Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por una oportunidad más que nos da de compartir eh, su palabra en estos miércoles de oración y testimonio. Saben, los testimonios siempre nos alientan. Contarle a otros, eso era una, ¿cómo diré? Una actividad muy común en David, el salmista. De hecho, escribió muchos salmos con esa orientación, contar las maravillas de Dios, contar lo que Dios había hecho por él. Debiera ser, en nosotros debiera existir ese deseo de contar, ¿verdad? Las bendiciones, no cuantificarlas, sino cualificarlas, darles ese sentido que en realidad tienen, que es darle gloria a Dios. Así que siempre la invitación es cuando tengamos la oportunidad no nos quedemos callados, porque un testimonio nuestro puede alentar a otra persona, a un hermano que está escuchando, que esté pasando por alguna necesidad. Usted no sabe lo que el testimonio suyo puede alentarlo a él o a ella. Usted no sabe que de pronto contar lo que lo que Dios ha hecho en su vida, lo que usted le ha permitido a Dios hacer en su vida. Usted no sabe lo beneficioso que puede ser para otro y lo que a otro le puede impulsar a que también permita que Dios actúe en su vida de la misma manera. Así que estos miércoles de oración, estos días que tenemos para dar testimonio son sumamente importantes. Vamos a orar. Amado Señor, ruego en estos momentos que la presencia de tu Espíritu Santo esté en el hogar de cada persona o en donde cada persona que está conectada se encuentre. Que podamos, Señor, escuchar tu palabra y entenderla y ponerla en práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos en la Iglesia Adventista Mundial una jornada de oración, 10 días de oración. Y el tópico, el tema que se ha estado tratando es de vuelta al altar. Ustedes se han dado cuenta, los que están en el chat de WhatsApp del Ministerio de Oración, que dirige la hermana Josefina y la hermana Selena, que allí se publican diariamente los videos. También los que están en el chat de la iglesia, digamos, el oficial de la iglesia, también se dan cuenta que lo publicamos. Esto tiene una intención, o sea, no solamente que lo pongamos por cumplir con un requisito y ya, sino que de verdad usted se tome el tiempo. eh, no son más de 6, 7 minutos, digamos 10 minutos por mucho. Y usted pueda apartar ese ratito de manera live. Ellos lo transmiten live a las 5 de la mañana. Nosotros, siendo respetuosos, por supuesto, lo hacemos un poquito más tarde, a las 6. Pero no más de 10 minutos, que usted tome ese tiempo, escuche esa meditación y pueda ayudarle y pueda sobre todo alentarle a construir, si no lo tiene construido, a reconstruir si lo tiene derrumbado o a fortalecer si lo tiene construido su altar. Entonces yo esta noche quiero compartir con ustedes eso del altar. ¿Qué es el altar? ¿Qué importancia tenía el altar en los tiempos bíblicos? ¿Y qué importancia debe tener hoy día para nosotros? Lo primero que quiero compartir es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podríamos analizar mucho este texto, pero vámonos un poquito hacia atrás, más hacia el inicio de todo, en el libro de Génesis, para poder entender lo que dice Pablo
en Romanos 12. ¿Qué es un altar? La definición de altar, podríamos decir que es un lugar donde se hace un sacrificio. De hecho, la palabra altar viene del latín altare o altus, que significa precisamente elevación. Entonces, un altar era físicamente un lugar, usualmente construido en piedra, donde se realizaba un sacrificio. Estamos hablando de los tiempos bíblicos. ¿Qué propósito tenía el altar? Dios estableció ese sistema y lo estableció en el Edén después que Adán y Eva pecaron, cuando fueron expulsados. Bueno, antes incluso de ser expulsados, cuando ellos pecaron, que tuvo que hacerse el sacrificio del cordero para poderlos vestir, Dios estableció ese sistema. Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando hizo esa promesa, también estableció el sistema de sacrificios. Caín y Abel lo sabían. Cuando Caín y Abel se presentaron ante Dios, que es lo que relata el libro de Génesis, sabían que tenían que llevar al altar, porque Dios ya lo había establecido. Por eso a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, porque Caín no presentó lo que tenía que presentar, un cordero que representaba la redención por sus pecados. Él presentó lo que él quería. Dios ya había establecido desde la caída del ser humano, desde el pecado, aquí en el Edén, para qué era el altar. ¿Qué propósito tenía el altar? Establecer, o más bien mantener una relación de pacto entre Dios y el ser humano. Recordar cuál era la promesa que Dios había hecho y mantener viva esa relación, ese pacto. Yo hago una parte, lo que hemos estado estudiando esta semana, el pacto de Dios con el ser humano, y el ser humano hace la otra. El libro de Éxodo, bueno, vamos a leer el libro en Génesis, varios ejemplos de el personaje que más, diría yo, construyó altares. Un personaje que debiera ser un ejemplo para nosotros. Y estoy hablando de Abraham. Génesis 12:7 dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Eso dice Génesis 12:7. Génesis 13, del 3 al 4, dice algo muy parecido. En otra ocasión, dice, volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tierra, entre Betel y Ai. Ahí está narrando cuando Abraham y Lot se separan. Al lugar del altar que había hecho antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También leemos en el versículo 18 del mismo capítulo de Génesis 13, dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar. Como dije, Abraham es un ejemplo bastante claro de qué significa construir un altar. Mantener viva esa relación de pacto entre Dios y el ser humano. Abraham entendía eso, por eso a donde él iba, donde quiera que él iba, construía un altar. Y muchas generaciones después todavía encontraban los altares que Abraham había construido en su paso por ese andar que él tuvo para llegar a donde Dios le había pedido que fuera. Ese altar para Abraham significaba la búsqueda constante de la presencia de Dios. Por eso yo creo que es importante entender lo que significa un altar ahora. Es el mismo significado o debiera tener el mismo significado para nosotros, la búsqueda constante de la presencia de Dios. El recuerdo, el conmemorativo, lo que nos hace acordarnos siempre de quién es Dios. Nosotros hoy no estamos construyendo altares de piedra, ni poniendo allí leña, ni realizando sacrificios, o al menos ese tipo de sacrificios. Pero sí estamos construyendo altares. Mira lo que dice Éxodo 33, del 12 al 16. Dijo Moisés a Jehová,
mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Eso se lo dijo Moisés a Dios. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el versículo 14 dice, él le dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El altar en esos tiempos y hoy día también mantiene viva esa relación entre Dios y el hombre. Es como esa conexión que hay. En los tiempos de Moisés, cuando ya entraron a la tierra prometida, cuando se estableció el sistema de sacrificios, habían muchas cosas que se ponían sobre el altar y se sacrificaban. Había muchas ofrendas, muchos sacrificios. Dios mismo los estableció. Habían sacrificios expiatorios, habían ofrendas de paz, se ponían pues obviamente holocaustos, ofrendas de cereal. De acuerdo a la ofrenda, así debía ser el tipo de sacrificio. Podía ser un animal o podía ser comida. Pero la ofrenda de remisión de pecados era específica. Dios había, porque Dios es un Dios específico, había especificado qué era lo que había que traer. Por eso vuelvo y traigo a colación lo de Caín y Abel. Dios había especificado, porque mucha gente hoy todavía se pregunta por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín si Caín era agricultor. Él presentó el fruto de su trabajo. No, Dios había establecido qué debían presentar para una ofrenda de expiación. Podían, en los tiempos de Moisés, podían traer becerros, podían traer machos cabríos, podían traer cabritas, podían traer tórtolas, flor de harina, de acuerdo incluso a la condición económica de la persona, así era su ofrenda. Y por supuesto estaban los corderos, los carneros, que eran ofrendas que representaban un carnero sin mancha, sin contaminación, de cierta edad, etcétera, etcétera, que representaba y apuntaba a Jesús. Por eso, Isaías 53, el versículo 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y por eso también Juan, en Juan 1:29, cuando vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El altar tenía el propósito de los muchos que podía tener, principal de establecer y rememorar esa relación de salvación que Dios había puesto a través de Jesús, que a la final de cuentas era el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí ve cuán importante es el altar? En ese momento, hasta que llegó Jesús, que todas esas liturgias, todos esos servicios ceremoniales, Jesús ya caducaron cuando Jesús llegó y se estableció lo que la Biblia dice, ese nuevo pacto, todo apuntaba a Jesús. Y entonces la pregunta que quiero hacer esta noche es, ¿cuál es el altar de hoy en día? ¿Es el mismo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy día? ¿Traer piedras de por allá de un río o de algún lugar y ponerla aquí en algún lugar de nuestra casa, montar piedra sobre piedra, traer la leña, traer el combustible con el que se va a quemar la leña y de paso el sacrificio, el cordero, la palomita? No, pero sí tenemos que tener un altar. Mira lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas. Ojo con esa expresión, porque los altares se hacían de piedra en aquel tiempo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Necesitamos un altar? Sí. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo que necesitamos construir un altar de piedras vivas, lo mismo que Pablo está diciendo en Romanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es un culto racional, un culto, es decir, una ofrenda que se entrega con conciencia de lo que se está haciendo. Pero Pedro dice algo aquí interesante, para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no son sacrificios materiales, porque Jesús ya vino, cuando vino, cesó esa ceremonia que lo apuntaba a él. Sin embargo, en nuestro altar, que es un altar espiritual, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Ahora, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer en el altar? Les voy a dar tres de los más de tres que puede haber, pero quiero enfocarme para no extenderme en el tiempo en tres. El primero de ellos, vamos a leer Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¡Wow! ¡Qué texto más tremendo! Ese es un sacrificio espiritual del que habla Pedro, que debemos ofrecer en el altar, que en realidad somos nosotros mismos que nos entregamos a Dios como ofrenda, porque también lo dice Pablo. Sacrificio de alabanza. ¿Y qué es sacrificio de alabanza? No son solamente cantos. Ahí mismo está dando la definición. Es decir, dice que son los sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Todo, mis hermanos, lo que decimos, como lo decimos, debiera apuntar a ser una ofrenda para Dios, alabanza para Dios. Lo que dice Salmo 107, me gusta este versículo 21 y 22. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Lo mismo que dije cuando comencé, el dar testimonio, mis hermanos, eso es importante para nosotros. Eso le da la gloria a Dios, que es el único que la merece. Publiquen sus obras con júbilo. Gócense en lo que el Señor ha hecho por ustedes, es lo que está diciendo aquí el Salmo. Díganlo. Cuéntenle a otros lo que el Señor ha hecho por ustedes. Eso es lo que hay que llevar al altar. Ofrendas de alabanza. ¿Qué más? ¿Qué otra ofrenda? Dije que eran tres. O que iba a presentar solo tres. Esta me gusta mucho. Primera de Samuel 15:22. Dijo Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. El otro sacrificio que debiéramos presentar en ese altar espiritual que le ofrecemos a Dios es el sacrificio de la obediencia. Voy a ponerlo de otra manera, no un sacrificio, es una ofrenda. Obediencia. Además de que le alabamos, además de que glorificamos su nombre por lo que Él ha hecho por nosotros, también una ofrenda que le podemos entregar al Señor en ese altar que necesitamos reconstruir como lo reconstruyó Elías, o que necesitamos ir construyendo a medida que nuestra vida avanza como lo construyó Abraham, así, entregando este tipo de ofrendas. Repito lo que dijo Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios.
Y la tercera ofrenda que le entregamos al Señor, le podemos entregar, esa ofrenda espiritual de la que habla Pedro, está en 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esa es otra ofrenda que le entregamos al Señor. Permitirle a Él, porque eso no es obra nuestra, permitirle a Él que nos santifique, porque Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué hay en nuestro altar? ¿Edifico mi altar para encontrarme con Dios? Es la pregunta. ¿De verdad estoy haciendo mi parte? Haciendo no un sacrificio, porque eso suena como que, ay, bueno, sí, debiera ser un sacrificio porque duele, porque uno utiliza su tiempo, aparta incluso un lugar, aparta un espacio, eso requiere de trabajo. Pero si comparamos eso con lo que hizo Dios por nosotros, no es nada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué de verdad estamos sacrificando? El dormir un poco más, si lo hacemos en la mañana, el estar un poco más cómodos, el ver 1 o 2 videos en el internet en vez de hacer mi culto. ¿Qué estamos sacrificando? ¿Qué estamos ofreciéndole a Dios, mis hermanos? ¿Qué tal, pregunto yo, si a estas alturas tuviéramos que agarrar piedras literalmente y construir el altar donde quiera que vayamos? Uf, qué trabajo, qué tarea. Pero Pedro nos está llamando aquí. Y yo lo voy a leer otra vez. Versículo 5 de 1 de Pedro 2. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pedro en otro texto dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y Pablo en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es que todo se conecta, la Biblia es maravillosa. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, porque no todo lo que le ofrecemos a Dios, Dios lo acepta, y el ejemplo de Caín es el ejemplo más claro que tenemos. El fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú, Dios no lo acepta. Entonces tenemos nosotros que entender la importancia de construir y reconstruir los altares diariamente para que Dios pueda aceptar eso que le estamos ofreciendo. Es mi oración que nosotros podamos entender que Juan 3:16, que dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, tiene que tener una repercusión en nuestra vida. Y una de esas repercusiones o el resultado natural de entender Juan 3:16 es entregarnos a Dios como sacrificio vivo y agradable a Él. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Y que estos días que hemos estado viendo estos videos nos hayan ayudado. Todavía quedan 2 días más. Y si usted tiene la oportunidad de verlos nuevamente, hágalo. Y si usted tiene el deseo y no sabe cómo, busque a alguien. Busque a los ancianos, busque a la directora al pastor, busque a la directora de oración, busque a los líderes. Si usted no sabe cómo y usted desea de verdad tener ese altar para Jehová en su casa, porque después que usted tiene ese deseo y lo hace en su casa, es más fácil que esté en su vida, en su corazón. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios siga obrando en nosotros.